De Hasidut, vivir con Hasidut, para allá Tetzaveh. Es una parasha muy especial porque tiene que ver con Purim, una festividad muy hermosa, de alegría. En la clase anterior estuvimos hablando mucho acerca de eso, vamos a hablar un poquito más y vamos a tratar de profundizar un poco en la época en que estamos viviendo. La parasha Tetzaveh tiene que ver muy en profundidad con lo que Akadosh Baruj Hu quiere para nosotros en particular. Mientras va entrando más gente, así pueden seguir a continuación de la charla, vamos a cantar un poco acerca de Purim. Una de las melodías que nos gusta cantar en Purim es la que relata justamente el principio de la Megilat Esther. Ustedes saben que la Megilat Esther o el rollo de Esther cuenta lo que pasó en aquella época, en el medio, entre el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash, cuando el pueblo de Israel fue exiliado. Ya las 10 tribus habían sido exiliadas antes por los asirios, y el reino de Yehudá, que quedó, donde estaba Yerushalayim, estaba la tribu de Yehudá, la mitad de Binyamin, había Kohanim y Levíim, por supuesto, que servían en el templo. Ellos fueron exiliados, y de esos judíos que quedaron allí, de ahí viene la palabra judío, por venir del reino de Yehudá, nuevamente. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, por orden de Dios, conquistó la tierra y repartieron entre las 12 tribus todos los territorios, y después de más de 400 años de entrar a la tierra, Shlomo Amelech, el rey Shlomo, construyó el Beit HaMikdash. Ese primer Beit HaMikdash estuvo 420 años. Espera, porque estoy escribiendo en hebreo, se me pasó el hebreo. Primer Beit HaMikdash el segundo, 410 años. Y son las épocas en que el pueblo de Israel se asentaba en la tierra. Shlomo Amelech construyó el primer templo, y durante su reinado hubo paz. De todas maneras fue decayendo, también porque Shlomo Amelech hizo cosas que no correspondían, aunque era todo en el Shamayim. Justamente el domingo pasado el Rav Ginsburg dio una charla en inglés, una charla mensual, dedicada justamente a Shlomo Amelech. Vamos a traducir la charla para ponerla a su disposición escrita. Estamos traduciendo la charla del mes anterior, que tenía que ver con el Rambam. Muchos de ustedes seguramente la están leyendo, la estamos mandando por WhatsApp y por distintos lugares. Nuestra página de internet ya saben que está hackeada y estamos trabajando, estamos haciendo lo imposible para poder volver. Entonces, nuevamente,
el primer templo Shlomo Amelech construyó, y durante su reinado hubo paz, hubo grandes revelaciones, todos los pueblos venían, se unían a él y venían al templo a llevar sus ofrendas. En el medio hubo 70 años de exilio en Babilonia. El imperio persa, que tenía 127 naciones, bajo su poder, llevó al exilio a los judíos que quedaban. Estaba diciendo que al principio del primer templo, después de Shlomo Amelech, su hijo, sus hijos se pelearon y se dividió el reino de Israel, Jeroboam, en dos reinos. El reino de Israel, que tenía las 10 tribus famosas, y el reino de Yehudá, que estaba la tribu de Yehudá, Binyamin, parte de la tribu de Binyamin, y los Kohanim y Levim, que trabajaban en el templo. También nosotros, en las otras partes de Israel había Kohanim y Levim, que también se fueron con las 10 tribus al exilio. Entonces, el judaísmo y judío viene justamente de esto, no solamente porque vienen del reino de Yehudá, de la tribu de Yehudá, sino porque vienen del reino llamado de Yehudá. No todos son de la tribu de Yehudá, y hoy en día no se sabe exactamente quién es quién, salvo aquellos que mantienen su tradición desde aquella época, entre ellos el Rebbe, todos los Rebbeim y muchos sabios del pueblo de Israel, el Maral de Praga, y todos los sabios de la época del Talmud y de la Gemara, que venían del segundo templo. Entonces, a partir de ese momento en que el pueblo de Israel no se sometió al poder de turno, y Hashem los salvó, tanto los salvó físicamente porque el pueblo de Israel se mantuvo firme espiritualmente, entonces ahí comenzó a llamarse Yehudim, judíos. Y el primero fue llamado Mordejai, a Yehudí, que pertenecía al Sanedrín y era uno de los sabios del pueblo de Israel. Y él fue el que, junto con Esther, condujeron al pueblo para que no se sometan, no se asimilen a los pueblos de las otras naciones. Entonces, en la Megillat Esther está contado toda esta historia. Lo tienen en internet, en Chabad, en distintos lugares kasher, no lo lean de cualquier lugar. Y ahí comienza la Megillat Esther, Vayehi vi Yemei Ahashverosh u Ahashverosh Amolech ni Odu ve Akush. Eso quiere decir, y fue en los días de Ahashverosh el Ahashverosh que reinaba desde la India
hasta Kush, es los pueblos de África. Entonces había 127 naciones y en la fiesta de Purim y los chicos y todos cantamos ahí viene Ahashverosh, Ahashverosh, ahí viene Ahashverosh, Ahashverosh, Amolech niyodu be'atkush, Amolech niyodu be'atkush, Mea ve'esrim Mea Medina. Mea ve'esrim Mea Medina, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh, Amalek niyodu be'atkush, Amalek niyodu be'atkush, Mea ve'esrim Mea Medina, Mea ve'esrim Mea Medina, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh. Y los Hasidim cantamos y bailamos y nos volvemos borrachos de cantar sin haber tomado siquiera. Y cantamos la Yehudim Aita Ora Ve Simcha Ve Sazón Ve Ikar. Y para los judíos también es parte de la Megilat Esther. Hubo alegría y felicidad y contentos, son dos sinónimos. En esencia. La Yehudim Aita Ora Vesimcha, Ora Vesimcha, Vikar. La Yehudim Aita Ora Vesimcha, Ora Vesimcha, Vesazon Vikar. Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh. Amolech niyodu be'atkush, Amolech niyodu be'atkush, Mea ve'esrim Mea Medina, Mea ve'esrim Mea Medina, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh, Vayivi mea Ahashverosh, Ahashverosh, Amolech niyodu be'atkush, Amolech niyodu be'atkush, Mea ve'esrim Mea Medina. Besat Hashem. Entonces, esta es una perashá muy importante, se llama Beatat Tetzaveh, tú ordena. Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe que traiga aceite de parte de los israelitas, que le traigan a Moshe el aceite de iluminación, que tiene que ser claro, hecho de olivas prensadas, y con determinadas condiciones. En la clase anterior hablamos un poquito de esto. Y es interesante que los sabios preguntan determinadas cosas. Y que todo el mundo se podría preguntar eso. Acá les copié el primer verso de la perashá, con la explicación de Rashi. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Dice, y tú, Moshe, debes ordenarle a los israelitas que te traigan aceite de iluminación claro, hecho de olivas prensadas a mano, para mantener la lámpara ardiendo constantemente. Veatá tetzaveh et Bnei Israel, veikhu eleja shemen zait zach hatit lamaor, la'alot ner tamid. Antes hablamos de cómo estos versos aluden a los 3 templos sagrados.
Pero acá hay algo muy interesante, y es que acá no figura el nombre de Moshe. Acá está entre paréntesis para saber de quién está hablando, pero dice, Beatate Tzabe, y tú ordena a los hijos de Israel, Vaikhu eleja shemen zaitzach, katit la maor, la alot ner tamid. Cuando decimos Bene Israel, hoy estamos acostumbrados a decir los judíos. Recién explicamos por qué, de dónde viene el rol judío o yudí, pero en Primiut, por el interior, en profundidad, Yehudá era el hijo de Lea. El hijo de Lea, que nació, por supuesto, de Jacob. Y de él viene el reinado del pueblo de Israel. Todos los reyes de Israel vienen de Yehuda. Es la tribu real. El primer rey fue Shaul, pero él no pudo seguir porque no, por providencia divina, Hashem lo hizo caer. Pero justamente de acá tenía que venir la herencia del pueblo de Israel. ¿Qué significa? Yehudá viene porque Lea, cuando nació, dijo, ahora voy a agradecer a Dios. Y en hebreo, leodot, agradecer o reconocer, es odaya. De la sefirá de Hod. La sefirá de Hod tiene que ver con el reconocimiento, el agradecimiento al otro por lo que nos da, reconocer quién es el creador, reconocer de dónde viene todo lo que tenemos. Entonces ahora se puede entender mejor por qué el judío pasó a llamarse Yehudí y por qué todo el pueblo de Israel, que se conoce hoy en día, puede llamarse judío. Cuando vengan todas las tribus y se rebelen a través del Mashiach, también todos van a llamarse judíos, porque judío, ¿quién es? Dice el Rebe, judío es aquel que reniega de la idolatría. ¿Quién reniega de la idolatría? Aquel que reconoce la verdad. Modé, cuando decimos a la mañana Modé Anile Faneja, estamos agradeciendo, estamos reconociendo quién es el creador y agradeciendo de que Él nos devuelve el alma. Y eso es el significado de Hod. Hod representa el aura, representa la luz que rodea. Entonces, esa luz que rodea al rey, esa corona del rey, es justamente lo que reconoce el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que corona a Dios como rey. Incluso a la mañana, por encima de todo nombre, decimos, reconozco yo ante ti. Modea ni les paneja, que me devolviste el alma, grande es tu fidelidad. Entonces, esto no es una celebración anual, no es un reconocimiento una vez por año que hacemos a Dios. Hay fiestas que Dios nos ordenó hacer una vez por año, cada tanto, celebrar Shabbat una vez por semana. Esta es una situación constante del judío. Y cuando vuelvan todas las tribus, y cuando todos los pueblos del mundo, como sucedió en Purim, se transformen en judíos, va a significar que cada uno y uno reconoció la presencia de Dios. Y reconoció que no hay nada aparte de Él, no hay ningún intermediario que esté por encima de Dios y su creación.
Entonces, así como Dios no se inviste en nadie en particular, se inviste en todos. En cada una de las partículas que componen el universo está Dios ahí investido. Mayor ocultamiento, menor ocultamiento. Hay niveles de la creación que tienen más conciencia de su origen, hay otros que tienen menos conciencia de su origen. El ser humano es el que tiene más conciencia de su origen en toda la creación, por eso puso a Adán para cuidar el Gan Eden, pero después lo echó del Gan Eden. ¿Por qué lo echó? En realidad no lo echó, sino que el hombre voluntariamente decidió entregar su vida y decidió dejar de ser inmortal físicamente para bajar al mundo físico y hacer una tarea. Antes explicamos en la clase anterior que Purim, la grandeza de Purim es que a través de la entrega y de no darse por vencido del pueblo de Israel y no dejar que sus costumbres y que las leyes que Dios les dio sean, aunque sean en una pequeña medida transformadas, que sean reformadas en alguna pequeña medida. Justamente por eso Dios los salvó. Y eso es lo que se llama el judío, aquel que no permite que haya ni siquiera una pequeña mancha, ninguna pequeña diferencia en las órdenes que Dios le dio. Entonces por eso se hace todo. Los sabios pusieron toda una serie de cercas y de protecciones para evitar que esas leyes de la Torá que pone Dios sean transgredidas. Porque para eso nos puso Dios, para que podamos cumplir la tarea que Él quiere. Yo podría vivir de muchas maneras. Podría tener placer y tener diversión de muchas maneras, como te pasa a todo el mundo. Pero yo nunca voy a poder ser feliz sabiendo que estoy haciendo algo que no es para lo que vine a este mundo. Entonces, uno puede tener muchos errores, puede tener muchas equivocaciones en la vida, no saber exactamente cómo es. Y eso, si hay buena voluntad, se aprende. Pero si uno es consciente de que hay algo que no funciona, algo que está mal, y lo acepta como algo correcto, es como reconocer la mentira como si fuera verdad. Entonces eso es lo primero que uno tiene que saber dentro de uno mismo. Entonces, este verso, ¿por qué tiene tanto que ver con esta época de Purim? Y sobre todo con esta época en que nosotros vivimos, porque nos enseña exactamente qué es Yirah B'Tachtonim, que es la voluntad de Dios de que este mundo sea una morada, como pasó en la época de Purim, en que los pueblos del mundo ayudaron a los judíos a permanecer judíos y que ellos mismos se incorporaban dentro del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel no es una raza, no es una nación, no es de ADN, no es un apellido, sino que es el conjunto de todo el pueblo de Israel que fue aceptando durante todas las generaciones a aquellos que se quisieron incorporar. Paradójicamente, estas últimas decenas de años es cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra, hay un Estado que determina qué es ser judío y qué no es ser judío, o que quiere establecer. Sin embargo, el Estado no tiene la capacidad de establecer quién es judío, eso lo determinan los rabinos que conocen la halajá. Y paradójicamente, ¿a quién se reconoce como judío? Aquel que viene a vivir a la tierra de Israel. Si se convierte en otra parte del mundo, no lo reconoce, o la mayor parte no lo reconoce el Estado de Israel. O sea que no hace falta venir al Estado a Israel, ni hace falta que el Estado lo reconozca para ser judío. Simplemente hay que acercarse a los rabinos correctos, a los rabinos que cumplen la ley, que no es fácil, eso es verdad, pero que es la forma de entrar al pueblo de Israel. Una cosa es tener la ciudadanía del Estado, que es como cualquier Estado del mundo, y otra cosa es entrar al pueblo de Israel.
Entonces, ordena a los israelitas, no significa a los que tienen ciudadanía israelí, porque hay árabes, hay musulmanes, hay africanos hoy en día que no son judíos, o de la India, o de filipinos, o de todos lados del mundo vienen aquí y trabajan, y muchos se casan o de alguna manera y le dan la ciudadanía. Eso no quiere decir que sean judíos. Los israelitas es el que pertenece al pueblo de Israel. Y judíos son todos los que hoy se conocen como pertenecientes al pueblo de Israel. Y aquel que se convierte también pasa a ser judío como todo judío. Entonces, dice la Torá, Beatá Tetzabe, y tú, Moshe, debes ordenarle al pueblo de Israel, al Bené Israel, Baikhu eleja, y van a tomar para ti, Shemen Zait Zach Katit Lamaot, aceite de oliva puro, prensado de forma especial, para iluminar la Alot Nertamid, para elevar, para encender la llama eterna, que se refiere a la llama de la menorá, la llama del candelabro de 7 brazos, que se construyó para el tabernáculo en el desierto y que quedó por todas las generaciones. En el primer templo todavía estaba, en el segundo ya no estaba. Se ha dicho que Shlomo Amelech construyó un lugar donde escondió todas las cosas originales, que sabía que lo iban a conquistar, iban a llevar las cosas, entonces pusieron otros asuntos que eran unas copias. Pero bueno, el tema es que en este primer verso está la esencia de lo que pasa hoy en día. Moshe Rabbeinu tiene que ordenar al pueblo de Israel. Beatá Tetzaveh. Akadosh Baruj Hu no figura aquí, y tampoco figura el nombre de Moshe. Significa que ambos son uno, que Dios habla a través de la garganta de Moshe Rabbeinu. Y Tetzaveh es el origen de la palabra mitzvah. Acá, en el medio de Tetzaveh, hay dos letras que es Tzadik Vav, que es la palabra Tzav. Tzav quiere decir ordenar. Y es el origen de la palabra mitzvah, que es una conjugación de esta palabra misma. Tetzaveh es ordena, y mitzvah es el acto de cumplir esa orden, que nosotros llamamos o mandamientos o preceptos, ¿ok? Pero es mitzvah. Y mitzvah es justamente lo que nos une con Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple la voluntad del Padre, de aquel que nos manda, entonces recibimos toda la fuerza y todo lo necesario para cumplirlo, y aparte nos une a Él. Y nosotros revelamos nuestra unión. Debes ordenarles ahorita que traigan aceite y iluminación claro. Entonces, para que exista la luz que ilumina a todos los pueblos desde el Beit HaMikdash, para que el sacerdote pueda encender la vela, el aceite ese tiene que ser traído por el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel es el que en verdad trae la luz para que sea desparramada a todas las naciones. Y eso es lo que quiere Dios. En principio, Dios reveló la Torá al pueblo de Israel. Y estamos en clase ahora, te invito a participar. Dios creó todo. Y Dios creó al pueblo de Israel y le dio la Torá y le dio las órdenes a través de Moshe. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere? Que todo el pueblo de Israel sea el que trabaje para llevar la luz a todas las naciones.
que todo el pueblo de Israel haga una morada para Dios en este mundo. Entonces, acá está claro, que tomen para ti. ¿De dónde van a tomar? De lo que tienen ellos. El pueblo de Israel cultivaba olivos, especialmente en la tribu de Asher, en el norte. Hoy día también hay hermosos olivos en las montañas de Galil, en Galil Bajo. Yemen tiene 3 letras de la palabra Neshama, le falta la Hei. Y entonces Graciela tiene razón, Yemen tiene la misma letra de Neshama, pero falta la Hei, que es Dios. Entonces el aceite material no tiene vida si no se le agrega el objetivo de que sea para Dios. Entonces cuando se agrega para Dios es el alma del pueblo de Israel, como está dicho, Ner mitzvah de Torah or. La luz es la mitzvah y la Torah es la vela es la mitzvah y la Torah es la luz. Y también está dicho que la vela de Dios es el alma de la persona que arde adentro. Adentro de cada uno hay un alma que es una vela de Dios que está ardiendo, que ilumina. Entonces traer el aceite es traer la materia prima, pero ese aceite tiene que ser puro y tiene que ser de oliva. ¿Cómo se extrae el aceite de la oliva? Hay que apretarlo, hay que prensarlo. Sobre todo el mejor aceite que se usaba para la iluminación era aquel que crecía en lo alto de los árboles, o sea que tiene que ser extraído de lo alto. Y arriba de donde más daba el sol, de donde estaba más cerca de Dios, del sol, y entonces se maduraba más, era lo primero que maduraba y tenía mucho aceite adentro. Entonces apenas se aprieta, sale un poco de aceite. Entonces el aceite, o sea, eso que Dios pide de nosotros, no sale fácil. Hay que apretarlo, por eso el pueblo de Israel sufrió tanto en todas las generaciones, porque hace falta esfuerzo para sacar ese shemen, esa neshama que hay dentro del aceite. También el pueblo de Israel es comparado a la uva, que para sacar el jugo también hay que exprimirla, hay que aplastarla, y una vez que está allí, entonces ahí se puede bendecir, y cuando se lo estaciona, cuando se lo deja madurar, se forma el vino, que cuando entra el vino salen los secretos que vamos a tomar en este Purim Bezrat Hashem. Entonces, cada uno tiene que traer de lo suyo, tiene que traer el aceite. El aceite es lo más elevado de todos los alimentos. Está el alimento material, está el agua, está el vino y está el aceite. El aceite es Razin, es la parte más elevada, más oculta de la Torá, la que flota por encima de todo, pero es la que no se come sola, sino que se come junto con todas las demás comidas. Así el aceite de Yemen. Se come mezclado con todos los demás elementos. Entonces, el aceite en todos los niveles es algo elevado. Es la parte más elevada del alma. Pero para poder extraerlo hay que apretarlo. Pero no hay que apretarlo demasiado porque si no sale también los jugos y la carne de la oliva. Hay que apretarlo un poquito, se la pinchaba y esas gotas primeras que salían, eso era lo que se usaba para iluminar. Entonces la oliva se utiliza completa. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo entregando todo lo que tenemos. Pero para poder iluminar a los pueblos de las naciones hay que sacar aquello más profundo de nosotros para que Dios pueda iluminar a toda la creación y para que Dios se revele literalmente. Esa es la luz. ¿Qué quiere decir traer luz a las naciones? Poner luz donde hay oscuridad. Entonces, ¿dónde está Dios? Está en la oscuridad. Como siempre cantamos que tú eres un Dios que se oculta. Cuando hay ocultamiento hay oscuridad. ¿Para qué sirve la luz? Para revelar a Dios. ¿Y dónde se lleva la luz? A los lugares donde están ocultos, donde hay oscuridad, a los lugares más bajos
que hay en la creación. Ahí es donde está Dios y ahí es donde Dios se quiere revelar. Y eso se llama Dirabe Tachtonim, una morada en los mundos inferiores. Tiene que ser puro, significa que no tiene que estar contaminado con otras creencias, ni con otras culturas, ni con ninguna idolatría, ni nada que pueda purificar el alma. Tiene que ser hecho para iluminar, quiere decir que uno tiene que tener la intención de llevar la palabra de Dios, intención de que Dios se revele en todos casos, en todos los lugares, y por eso llevar la luz. La alot ner tamid. No dice leadlik quiere decir encender, dice la alot, elevar. Por eso cuando el sacerdote eleva, enciende la menorá, como vamos a leer más adelante, está dicho que tiene que tenerla hasta que se eleve por sí mismo. No tiene que poner la vela para encender cada una de las llamas de la menorá muy rápido, sino que hay que dejarla hasta que cada menorá empiece a quemar el aceite por sí misma y se mantenga sola. Esa es otra enseñanza muy importante. No alcanza con ir, dejar algo, decir algo, llevar un libro, formar una institución o dar una clase y decir, bueno, yo ya cumplí. No, hay que estar pendiente de que aquello que uno dijo sea una llama que encienda otra llama y que eso que está allí prendió. Y eso está pasando en distintos lugares, en distintos países que fuimos. Por supuesto, hay que mantener la llama cerca para que no se apague, allí donde está encendido, pero tampoco hay que dejarlo de tal manera que no se vea la luz propia. En determinado momento el sacerdote saca la vela y le pasa a encender otra, y la otra queda encendiendo por sí misma. En el Beit HaMikdash había ventanas, y esas ventanas está escrito, también en el templo del tabernáculo del desierto, está escrito que las ventanas eran pequeñas por dentro y grandes por fuera. Estaba el muro, en la parte de adentro del muro la ventana era pequeña, iba creciendo y la parte de afuera era grande. Significa que esa luz que salía de dentro del templo era para iluminar afuera, como un parlante de luz que irradia la luz hacia afuera. Y esa luz tiene que ser tamid, eterna. La lot ner tamid. Tamid viene de eterno. ¿Ok? Muy bien. Aquellos que no vieron la clase anterior me gustaría que la vean porque hablamos de conceptos muy importantes que tienen que ver con qué significa ser judío, qué significa Purim, cuál es la importancia en nuestros días. Que lo más importante es cumplir la voluntad de Dios, no porque nos beneficie a nosotros, sino porque Él quiere. Él podría hacer todo sin que nosotros estemos. Pero si nosotros estamos, para Él es mayor placer. Entonces no es que nos necesita porque Él le falta algo, sino porque su voluntad es tener placer. Y el placer es que nosotros lo reconozcamos, que hagamos lo que Él tiene que hacer. Esperanza en privado me recuerda que Yehudá también tiene las 4 letras nombre de Dios con el agregado de una Dalet. ¿Ven? Yud, Kei, Bab, Kei, y en medio de una Dalet, que representa justamente también a los 4.
las 4 letras del nombre de Dios. Hay muchas enseñanzas fácticas al respecto, no vamos a profundizar para seguir con el tema que estamos haciendo, que estamos estudiando. Una de las cosas que más le place a Kadosh Baruj Hu es hacer las cosas a pesar de que nosotros no querramos. Y por eso nos puso un Yetzer Hará, nos puso un alma que dentro nuestro, un instinto que nos lleva a hacer cosas que no tienen que ver con lo que Él nos dio, con lo que Él nos ordenó. Ocuparnos de lo material, ocuparnos de lo que nosotros pensamos que está bien, a pesar de que sea muy, muy inteligente o muy sabio, pero no es lo que Él ordenó. Entonces, hay un verso que tiene que ver con la época de Purim y que está en el libro de Bamidbar, capítulo 25, versículo 17, y que dice: recuerda lo que te hizo Malek cuando salías de Egipto. Esto ya hablamos de qué se trata. Había un pueblo que eran los amalequitas, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo único que quería era eliminarlo. Y entonces por eso en la Torá hay 3 preceptos que tienen que ver con eliminar al pueblo de Israel, al pueblo de Amalek, porque Amalek es aquel que nos ataca por el lado más flaco. Es el Amalek que tenemos dentro cada uno y que en todas las generaciones hay uno que le encanta aparecer como Amalek. Uno de ellos será Amán, el protagonista malvado de la época de Purim, de la Megilat Esther. Entonces, durante todas las generaciones siempre hubo un malvado que encarnaba. Estaba Hitler, estaba Stalin, estaba otros que vinieron después, otros que estaban antes, que siempre quisieron exterminarnos, pero no por nada en especial, sino simplemente porque éramos judíos, porque Dios nos eligió y porque hacíamos las cosas en forma irracional. ¿Qué significa irracional? Que lo hacemos simplemente porque Dios nos eligió y porque nosotros elegimos a Dios, como un hombre que elige a la esposa y la esposa elige al hombre. No hay un motivo verdadero. ¿Por qué existe amor a primera vista? Cuando yo me conocí con mi esposo hubo amor a primera vista. Y eso no significa que después no hay líos, que no tenemos que ponernos de acuerdo en lo que pensamos. Cuando uno es joven a veces no sabe bien lo que piensa y es difícil ponerse de acuerdo. Pero lo que sí estaba claro era que éramos el uno para el otro. Nunca subimos por qué hasta hoy. Pero eso es lo que mantiene unida a la pareja. No porque hay un motivo, sino justamente porque no hay un motivo. Porque cuando hay un motivo, se va el motivo y se produce la desunión. Pero cuando no hay motivo, al contrario, esa unión cada vez es más fuerte. Y entonces a partir de eso viene el amor, viene el cariño, viene el cuidado, la responsabilidad, la gana de tener hijos, etcétera, etcétera. Cuando uno se casa, uno no sabe lo que significa tener hijos. Entonces, tiene hijos porque es su naturaleza. La naturaleza se lo pide. Incluso hoy la gente ni piensa en casarse. Y la mayoría piensa que lo principal es el placer sexual y que el hijo no tiene nada que ver. Al contrario, dicen las mujeres, somos dueñas de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, existe el aborto y todas esas cosas que aparecen hoy en día como completamente naturales. Y sin embargo, es completamente lo contrario. No existe el aborto como algo natural.
Entonces, el hecho de la unión es para que haya una herencia, se produzca algo eterno. Y ese es el amor del pueblo de Israel con Dios, y ese es el amor que queremos infundir a todos los pueblos, a todas las personas. Y esa es la luz que decíamos recién, que sale de lo profundo del alma del judío. ¿Para qué? No simplemente para que vengan a comer como invitados, como cuando uno invita a Shabbat, como uno invita a las fiestas, invita a los cumpleaños, sino que, como decíamos antes, para encender una vela en cada uno y que cada uno sea a su vez una vela, para que todos sean judíos. En Purim, lo que sucedió fue como pasó cuando salimos de Egipto, como en todas las épocas. Siempre que el pueblo de Israel salió victorioso, como está pasando en estas últimas generaciones, está lleno de gente que quiere ser judío. De repente se despierta dentro de ellos el alma judía que tienen. ¿Cuál es la diferencia de Purim con todas las demás ocasiones en que pasó eso? Es que era los mismos pueblos que antes lo querían matar, de repente los defendieron y muchos de ellos se convirtieron al judaísmo. Eso es algo que no pasó nunca. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo el Holocausto y murieron tantos millones de judíos, entre otros, los pueblos no atacaron a Hitler para defender a los judíos, sino porque Hitler los amenazaba a ellos también. Entonces, el milagro no fue un milagro tan grande como pasó en Purim. Ese es el verdadero milagro de Purim. Que, por supuesto, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en realidad toda la vida del judío es un milagro y por eso todos los días agradecemos a Dios. Pero el milagro que pasó en Purim fue la continuación directa de la recepción de la Torá. Como decíamos recién, uno cuando se casa no es consciente de por qué. Después cuando pasa el tiempo, toma conciencia de la importancia de los hijos, del amor, de la familia, de trabajar, de tener sustento, de que todos estén sanos, de la alimentación, un montón de cosas que la familia tiene que tener. Y sobre todo que tiene que tener una educación y una creencia en la verdad, buscar la verdad, creer en Dios. Y cósmicamente también pasa eso. El pueblo de Israel recibió la Torá y casi fue obligado a casarse, como una mujer que la obligan a casarse. Después, con el tiempo, se dio cuenta que eso que había recibido era algo bueno. ¿Por qué era bueno? Porque era suyo. Porque era su motivo por el cual existe. Una mujer, una madre existe cuando está en su casa, con su familia, sus hijos, y cada uno tiene distintas características, distinto lugar, unos pobres, unos ricos, unos sabios, otros simples, otros agricultores, otros industriales, hay de todo, de todas las nacionalidades, pero cada madre en su hogar, ella se siente que nació para eso. Y esa es una de las cosas que tiene que infundir al marido. El marido no tiene esa intuición de que nació para eso, por eso tampoco se le obliga a cuidar a los chicos, a cambiar los pañales, y todo ese tipo de cosas, porque para él es un sufrimiento. De todas maneras, no está mal que de vez en cuando lo haga el marido para saber y valorar más lo que hace la esposa. Pero a nadie se le pide que le guste. Y así pasa también. Todo lo que le pasa al pueblo de Israel le pasa a Kadosh Baruj Hu. Y esa vivencia matrimonial que canta también Shira Shirim, Shlomo HaMelech en el Cantar de los Cantares, es algo que todos tienen que disfrutar. Y por eso el pueblo de Israel no va a ser redimido y no va a venir la redención hasta que todos los pueblos del mundo, como pasó en Purim, también reconozcan y quieran casarse con Dios.
literalmente que quieren ser judíos. Y se empieza por Benei Noach. Se empieza por reconocer que son creados por Dios y que tienen preceptos. Si a una persona que nunca supo lo que son preceptos, sabe lo que es la Torah y que es Dios, de repente se le empieza a decir que cumpla Shabbat, que cumpla Tefilín, Kasher y todo eso, se escapa. E incluso no sabe de qué le están hablando. Pero en cambio, si empieza por lo que verdaderamente le corresponde, toda persona no tiene ningún problema en entender que no tiene que blasfemar contra Dios, ni tampoco hacer idolatría, ni matar, ni robar, ni violar, ni hacer sufrir a los animales, y que tiene que haber cortes de justicia. Si empieza por eso, así como Dios hizo progresar la humanidad, cada uno de nosotros somos como toda una humanidad, que tenemos todas las etapas, y cada uno a Dios nos hizo nacer en determinada situación, para que completemos todas esas etapas de nuestras vidas anteriores y de la humanidad en general. Entonces tenemos que rechazar la idolatría, tenemos que no blasfemar. Rechazar la idolatría significa que Dios es uno y es todo, y no hay ser humano, no hay estrella, no hay ninguna criatura que esté en vez de Él, que sea Él, que tenga el poder de crear. ¿Y qué queremos decir? Que cuando Dios se une al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se une a Dios, no hay ningún intermediario. Entonces se ha dicho que Moshe Rabbeinu no es Dios. Se ha dicho Ish Elohim, es un hombre divino. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de y como todo intermediario tiene la capacidad de conectar a Dios con las criaturas, pero era un hombre de carne y hueso. Y él no tenía la capacidad de hacer milagros, simplemente era un instrumento, era la mano de Dios, que Dios lo nombró, no se nombró a sí mismo, como el que creó el cristianismo, o el que hizo el Islam, o el Buda y todas esas idolatrías, que fueron ellos los que se autoproclamaron. En cambio, Moshe Rabbeinu se negaba. Esa es una de las características de todo judío. Él se niega a ser, de por sí él no tiene interés en ser sobresalir ni ser el mensajero de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque Dios se lo pide, porque Dios lo quiere hacer. Entonces, estas son señales para que ustedes entiendan qué significa idolatría. No solamente prosternarse ante una estatua o ante un hombre, sino pensar que una sola parte de la creación tiene la capacidad de hacer algo parecido a Dios. Y creer que hay alguien que se opone a Dios, que como la mentalidad no refinada puede llegar a hacer pensar que como el mundo está casi todo mal, hay alguien que tiene más poder de Dios, que Dios es todo bueno, entonces como todo lo que está pasando es más oscuridad y sufrimiento. Entonces hay otro Dios, otra criatura, que tiene más poder que Dios y le está ganando. El judío sabe que no es así, que incluso el ángel de la muerte, o el ángel de la venganza y toda la oscuridad que hay, incluso el Yetzer Hará, ese instinto del mal que hay dentro de la persona, también es parte de lo que Dios creó. Todo lo que Dios lo creó para su propio placer. Entonces, todo eso que es negativo, nosotros lo que tenemos que negar, y esa es la forma en que se identifica si una persona es judía o no es judía. ¿Ok? Entonces, hay que sacar hasta el más mínimo vestigio de todas las actitudes que pueden representar idolatría. No solo ya las medallitas o los gestos que tienen las personas que demuestran que creen en la idolatría, sino también lo que hay dentro de uno. A veces se empieza por lo de afuera, y al eliminar lo de afuera se va limpiando por dentro. Y hay veces que la persona necesita ese proceso de adentro para afuera.
Eso es no idolatrar. No blasfemar significa, es algo muy parecido, pero significa lo que decíamos antes con respecto a Odaya, reconocer. No reconocer que todo viene de Dios es blasfemar. Y maldecir, Dios no lo permita, o criticar a Dios por algo que hizo, o hablar mal en todo sentido de Dios y de sus hijos y de las criaturas, eso es blasfemar. ¿Ok? Negar que Él creó, renegar de la creación, renegar de que se suicida, por ejemplo, la persona que deja de querer vivir, eso es blasfemar contra Dios. Por eso es tan importante y los judíos si un judío se suicida no lo entierran junto con el resto del cementerio, porque él es peor que un asesino. Un asesino es condenado, es castigado y es enterrado junto con todos los demás, hizo Teshuvá. Pero el que se suicida, hay distintas formas. Por ejemplo, si una persona se tira de un balcón, se ha dicho que durante la caída pudo haber hecho Teshuvá y se arrepintió, entonces ahí ya no se llama suicidio, porque el que se tiró era el Yetzer Hará, no entendía y de repente en el camino entendió, pero si se suicida con algo, con un revólver, por ejemplo, ahí no tiene tiempo de hacer Teshuvá, entonces se llama suicidio. Y eso es blasfemar contra Dios. Por eso cuando en la Torá dice que hay que castigar a un asesino con la muerte, y se lo cuelga, hay que sacarlo enseguida, no hay que dejarlo hasta el día siguiente colgado porque eso tiene la imagen divina. Entonces, dejar a una persona colgada que tiene la imagen divina es como blasfemar a Dios. Esa es una de las blasfemias que hacen los que idolatran. Hay alguien que lo llamaba el equilibrista. Todos saben quién es. Eso es blasfemar. Incluso dejarse matar a propósito para sus propios propósitos, eso también es como suicidarse, es blasfemar. Una cosa es suicidarse para no ser obligado y no lo maten los asesinos, como pasó en Masada, para que no sufran las tremendas torturas que le daban los romanos a las personas, y no entregarse en manos de los idólatras. Eso es Kiddush Hashem, eso es santificar el nombre de Dios. Pero matarse por sus propios fines, para mostrar que es Dios o que es Mashiach, eso es suicidio, es idolatría, es blasfemia. Bueno, las demás cosas son más normales, son más entendibles. No matar, si Dios te trae la vida, vos no tenés derecho a matar a nadie, ni siquiera a alguien que todavía no nació. No violar, eso es algo que tampoco hay que explicar demasiado, también tiene sus cosas profundas. No robar, no hacer sufrir a los animales. El hecho de comer miembro de un animal vivo quiere decir que no tiene sentimientos, no tiene piedad. Y para que todo eso funcione tiene que haber cortes de justicia. Esto es lo básico que toda persona tiene que entender. Entonces, cuando uno lo entiende, empieza a trabajar sobre uno mismo y va sacándose de dentro toda la oscuridad. Se va llenando de esa luz del Shemen Zaitzach. Se va eliminando el Amalek. Entonces, Purim es parte de este precepto de borrar el recuerdo de Amalek. Entonces,
hay tres preceptos, de los cuales dos son positivos, uno es negativo. ¿Cómo es esto? Dice, recuerda lo que hizo Amalek. Eso lo recordamos todos los días, es uno de los 6 recuerdos. Recuerda lo que hizo Amalek. Después dice, borra el recuerdo de Amalek en otro versículo. No lo olvides. Entonces dice, recuerda, es un precepto positivo. Borra el recuerdo de Amalek, es positivo. Y no olvides, es un precepto negativo. ¿Por qué está 3 veces? Aparentemente los 3 dicen lo mismo. Pero el asunto es recordar, borrar el recuerdo de Amalek. Y recordar significa que estar constantemente pendiente de registrar dónde está ese Amalek y eliminarlo. Tengo una sijá del Rebbe, un mamar del Rebbe muy importante, que dice, Zahor et asher asa leja Amalek, etc. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto. Y si ustedes ven acá parecería como hay un error de sintaxis, porque primero se habla en singular y después se habla en plural. Pero esto también es parte de las paradojas que hay en la Torá, en la vida, que lo que le pasa a una persona en realidad le pasa a todos. Y lo que le pasa a todos, eso se puede solucionar también con una pequeña acción que hace una sola persona. Vamos a tener estos últimos 15 minutos tratando de traer una explicación del Rebbe acerca de este Shabbat que viene, que se llama Shabbat Zahor, el Shabbat anterior a Purim, siempre es Shabbat Zahor, recuerda borrar el recuerdo de Amalek, y dice así, Zahor et asher asa leja Amalek, y termina Timje et zaher Amalek, mitachat hashamayim al tishkach. Borra el recuerdo de Amalek debajo del cielo, no te olvides. Eso está en la primera parte que pusimos recién, está en Bamidbar, Parashat Kitetse 25-17, los que quieran verlo. Y la segunda parte, donde están los otros 2 preceptos, está en versículo 19. ¿Ok? Bamidbar, capítulo 25, 17, 19. Entonces dice el Rebbe, explicando las enseñanzas hasídicas de los Rebes anterior de Chabad, dice, debajo del cielo no te olvides. Entonces, hay 2 preceptos positivos, 2 órdenes diferentes. Uno, recordar siempre lo que hizo Amalek, y borrar a la simiente de Amalek. Borrar el recuerdo quiere decir borrar a los descendientes también, que descendieron en cada una de las generaciones. Entonces, pregunta el Rebbe, ¿acaso lo principal no es borrar el recuerdo de Amalek? ¿Por qué está la orden de recordar también? Que nos ordena la Torá. Y en todo caso, recordar sería como una preparación, sería como la intención de borrar. Pero lo principal es borrar.
Entonces explica el Rebbe, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Por qué se repite? Que la orden, el precepto de recordar, es una orden por sí misma. ¿Por qué? Porque en la enumeración de todos los preceptos se contaron dos órdenes. Por un lado, recordar lo que te hizo Amalek, y por otro lado, borrar el recuerdo de Amalek. Y para entender esto, dice el Rebbe, cuál es en profundidad el sentido de este asunto, literalmente lo acabamos de decir. Pero ¿cuál es el motivo interior? ¿Cuál es en profundidad hasídica, cabalística, el motivo? Para entender esto, dice el Rebbe, y este es un manual de muchas hojas, lo voy a leer solamente la primera para que tengan una idea. Primero hay que entender cuál es en general el tema de Amalek. ¿Qué significa Amalek? Y con esto se va a entender por qué hay que borrarlo. ¿Y cómo se va a entender? A través del castigo que él recibió. ¿Cuál es el castigo que recibió? Sí, que es borrarlo. Cuando algo se borra el recuerdo, es el peor castigo que puede recibir alguien. Y así está escrito dentro de las profecías de Bilam. ¿Ustedes se acuerdan de que Bilam era aquel profeta que quería destruir al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y lo quería maldecir? ¿Qué es lo que dijo? Reshit Goim Amalek Beajarito Adei Obed. Dice, el principio, Amalek es el principio de todos los pueblos y también es el final. Es el final de todos los pueblos. ¿Qué significa? Que con respecto a todos los pueblos del mundo está escrito Az Efog El Amim, Safá, Brurá, etc. Está escrito con respecto a la profecía del mundo por venir. Que todos los pueblos del mundo van a ser convertidos y van a hablar todos la misma lengua y van a servir a Dios todos hombro con hombro. Y que, ¿por qué? Porque cada uno de los pueblos va a sufrir un refinamiento, una depuración, y se va a separar el bien del mal, y va a quedar solamente el bien de cada uno de todos los pueblos, y va a haber solamente, va a quedar solamente la parte sagrada de todos los pueblos, y eso va a ser los días del Mashiach, cuando también los pueblos del mundo van a ser transformados solamente al bien, y para servir a Kadosh Baruj Hu. Pero con Amalek no está escrito así. Dice, Amalek es el principio de los pueblos y al final va a ser exterminado. Reshit Goim Amalek Beajarito Adei Obed. Va a ser Abadón. ¿Conocen la palabra Abadón? Abadón quiere decir el olvido. Quiere decir que se perdió el recuerdo. Hay un tango de Piazzolla que se llama así, ¿no? Es muy hermoso. Es lo peor que le puede pasar a una persona y una persona que está en depresión, como estaba Piazzolla, evidentemente cuando escribió ese tango, creo que estaba después que murió el padre, que escribió a Dios Manino, y está en una época difícil. Abadón viene justamente de esta parte que dice que el final de Amalek va a ser el Obed. Obed Abud, Abud quiere decir perdido, que va a desaparecer su recuerdo. ¿Qué significa eso? Que no se va a depurar
¿Por qué? Porque en él solo hay mal. Entonces la única forma de eliminar el mal es que desaparezca. En todos nosotros hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces eliminamos lo malo y queda lo bueno. O si le damos preferencia a lo bueno, lo malo se va. Pero cuando no hay nada bueno dentro, lo único que viene es a separar a la creación del creador, no tiene otra finalidad. Entonces no hay nada bueno en eso. Y eso es Amalek. Y eso significa borrar el recuerdo y destruirlo completamente. Y por eso dice no te olvides, porque a veces uno se olvida de que hay que eliminar la maldad, que hay que estar pendiente todo el tiempo, de que hay que traer cosas buenas y que puede haber algo que nos enfríe, puede haber algo que nos haga pensar que la mitad de la verdad es media verdad, pero la verdad es 100%, Dios es 100%. No puede haber una verdad a medias, porque una verdad de 99,9999% es mentira. Por eso, en todas las naciones del mundo hay algo bueno. Incluso en aquellas culturas o creencias en que no están de acuerdo con la verdad absoluta, se puede refinar y extraer, y al final se va a dar cuenta que eso que se extrajo es parte de la Torah, parte de lo que Dios le dio al pueblo de Israel, y es parte de la genialidad por la cual Dios creó a Adán y a toda la creación. Por ejemplo, en el comunismo hay que eliminarlo. Pero ¿cómo se elimina? Hay que matar a las personas, hay que eliminar las ideas. No, incluso dentro de las ideas del comunismo, que todos tengan lo que necesiten y que todos vivan en igualdad de condiciones. Eso es parte de la Torá. Pero que no haya Dios, que se prohíba la expresión de las personas, eso está prohibido. Si viene una persona y quiere decirnos que no existe Dios y que nos trae la duda, eso hay que borrarlo, eso es Amalek. Y hay que ayudar a esa persona a que haga teshuva. Si nosotros no lo podemos hacer, hay que pedir ayuda. Pero nosotros no podemos conectarnos con eso porque nos hace perder tiempo. Nos hace evitar que podamos ayudar a las personas que sí quieren ser ayudadas. El Colegio Julio va a conducir y lo va a llevar al lugar donde corresponde. Cada uno de nosotros tenemos que saber por qué contamos, tenemos que saber que tenemos que progresar constantemente, pero no tenemos que dejar que vengan y nos enfríen, nos hagan creer que todo lo que sabemos que es mentira puede llegar a ser verdad. Porque el Amalek nuestro también colabora con el Amalek que está de afuera. Entonces, recordar a Amalek significa saber qué significa Amalek y tener constantemente estar pendiente de esa intuición. Acá hay algo que huele mal, a ver qué pasa, qué está pasando acá. Entonces sacamos lo que está bien y eliminamos lo que está mal. Automáticamente, cuando sacamos lo bueno, lo malo cae, no puede vivir por sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es judío? Aquel que reconoce que Dios es la verdad. La verdad no puede ser a medias. Recién hablamos del comunismo, del capitalismo. No puede ser que cada uno haga lo que se le antoje, porque si no está pasando por encima del límite de los demás. Entonces cada uno tiene el derecho a tener todo lo que quiera y todo lo que necesite, pero si eso lo va a servir para el servicio a Dios, pues los demás también lo van a ayudar a que tenga todo lo que necesita. Pero si lo que quiere es para pisar al otro y ponerse por encima y mostrar su orgullo de ver cómo está lo demás, no tiene ninguna diferencia con el comunismo. Es lo mismo
la otra cara de la moneda. Y así con todas las cosas. El Rambam dijo que el cristianismo, ¿por qué Dios permitió que exista? Para que exista en la mentalidad de los pueblos el concepto de Mashiach. Entonces todo lo demás que hacen es Amalek, hay que borrarlo. Pero va a quedar en los pueblos que cuando venga el Mashiach lo van a reconocer. Y aquellos que en este momento reconocen qué es el Mashiach verdadero y de dónde viene, están volviendo, están saliendo de las falsas creencias y están yendo al judaísmo. El budismo. El budismo significa eliminar las cosas materiales y dedicarse a la espiritualidad. Poner la mente en blanco. Creer en Dios y dejar de lado lo material. Es media verdad, porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Tener un mundo una morada en este mundo material. Y nos dio órdenes en la Torá para que nos ocupemos de las cosas físicas y que la misma cosa física y los mismos pueblos revelen la divinidad. Entonces, si nosotros ponemos la mente en blanco, se ha dicho que cuando hay un espacio vacío se llena de serpientes y de víboras y de escorpiones. El escorpión tiene veneno frío que nos enfría de la Torá y la víbora tiene un veneno caliente que nos calienta por las cosas de este mundo. Pero nunca hay que tener la mente en blanco, por eso recuerda, hay que estar siempre pensando cómo hacer el bien, cómo conectarse con Dios, cómo ayudar a la gente a traer la luz de la Torá. Siempre hay que tener palabras de Torá, hay que aprender versículos de memoria, enseñanzas de la Torá de memoria, capítulos del Tanya, de Teilim, de la Torá, de todo lo que a uno le gusta. Y cuando uno está en el camino, hoy tenemos el celular, podemos leer del celular, pero cuando uno va caminando y dice palabras de Torá, purifica el aire, es como una máquina de ozono que trae purificación al aire. Entonces, Zat Hashem, cada cosa en este mundo tiene algo positivo que hay que depurar. Esa gota de aceite que hay que exprimir, pero no exprimir todo, no exprimir del todo, porque no todo es comestible. Y no todo sirve para iluminar y no todo es tan puro como para servir en el estilo de la lámpara del Beit HaMikdash, que de lo profundo de la pureza, que donde el Kohen Gadol está, que es lo más profundo del corazón, que está dentro de uno, de ahí solamente tiene que salir el aceite puro. Esa llama que tenemos dentro tiene que ser alimentada con el aceite más puro que existe, y eso es el Hasidut. Entonces, somos todos parte de la creación que Dios quiere revelarse en todos nosotros, pero aquello que solo sirve para perjudicar, que no tiene ninguna finalidad, incluso tendría una finalidad. La finalidad es reconocer que eso no es y que tiene que ser eliminado. También nos ayuda a reconocer la verdad. ¿Ok? O sea, incluso también las cáscaras impuras tienen su finalidad, si no tampoco Dios nos hubiera creado. Pero todo lo creó para su propio placer. Todo lo que hacemos nosotros es para darle placer a Dios. Incluso si a mí no me da placer, y ese es el más grande placer. La mujer no le interesa pelar las papas, pero cuando está pelando las papas y se llena la mano de tierra, se ponen ásperas, ella disfruta sabiendo el placer que van a sentir los hijos y el marido comiendo eso que está haciendo ella, y ella va a disfrutar, ¿no? Porque lo va a comer, también ella lo va a comer, ¿no? No lo está haciendo porque ella lo va a comer, sino que lo está haciendo porque su principal alimento es el placer que ve y el agradecimiento y la felicidad que ve en su familia. Y eso es el concepto de ser judío. Así que Besat Hashem, los invito a ser judíos. Y cada uno empezando de donde tiene que empezar. Besat Hashem, que tengan una hermosa semana. Vamos a seguir estando en contacto con ustedes para crear el Mashiach ahora y para que todos juntos estemos en el mismo lugar recibiendo el Mashiach.
ויהי אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מיוד ובעכוש, המולך מיוד ובעכוש, 27 ומאה